Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con la abogada Livia Rivas, abogada y experta en Derecho Parlamentario, para hablar sobre esto que nos deja la Asamblea Nacional en este 2022. Ya lo decíamos en el intro, pugnas políticas y también muchas deudas, principalmente respecto de proyectos de ley y las necesidades de los ciudadanos. Abogada Rivas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas tardes, estimado Fausto, un cordial saludo para usted y a quienes están conectados a esta hora de la tarde. Gracias. Y abogada, la Asamblea, creo que al cierre de este 2022 tiene muchas deudas, como decíamos al inicio, con los ciudadanos, principalmente por todos los problemas que se han generado. Los niveles de credibilidad precisamente no son los mejores para un legislativo que pudo tener o tenía a inicios de año un gran reto que lamentablemente no ha sido cumplido. ¿Usted coincide? Bueno, yo creo que es importante analizar que la Asamblea Nacional tiene dos roles, un rol legislativo y un rol de fiscalización y control político. En el ámbito legislativo, si nosotros miramos las cifras a modo cuantitativo, vamos a ver que están publicadas en el registro oficial 36 leyes que corresponden a este periodo legislativo, de las cuales las 10 primeras, si bien las aprobó esta Asamblea Nacional, empezaron el periodo legislativo anterior, y un poco más de 8 leyes han sido ya publicadas en el registro oficial e inclusive pertenecen a la actuación del actual presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Y algunos proyectos de ley que están pendientes también de sanción o objeción por parte del presidente de la República y que en su momento también terminan siendo publicados en el registro oficial. Esto, entonces, a manera cuantitativa, podríamos señalar que efectivamente ha habido una labor de la Asamblea Nacional, porque no es posible aprobar las leyes si no trabajan las comisiones especializadas, si no elaboran los informes de primer y segundo debate y terminan aprobándose en el Pleno. Y en el tema de votaciones es importante señalar que si bien existe un margen de conflictividad que lo hemos revisado desde el inicio, desde la posesión del periodo legislativo y del actual presidente de la República, tampoco podemos negar que existen proyectos de ley que han concitado inclusive el voto de la mayoría absoluta, es decir, más de 70 asambleístas han votado en muchas leyes porque no existe una conflictividad como sí lo tienen y se generan detonantes en leyes que dicen relación con los ámbitos económicos. Entonces, vemos en ese lado, en el ámbito legislativo, que efectivamente la Asamblea Nacional, si bien ha habido también una serie de enfrentamientos, sobre todo en torno a los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Vemos como días atrás la Asamblea Nacional por unanimidad aprobó un proyecto de ley calificado en urgencia en materia económica que fue el resultado de una mesa de trabajo conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, en el ámbito de fiscalización y control político vemos como actualmente la Asamblea Nacional, fruto de un proceso de destitución a través de un juicio político, 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues actualmente está pendiente esa decisión en manos de la justicia, porque esta conflictividad que en un momento estaba solo en el ámbito legislativo y ejecutivo, pues ha ido escalando otras funciones del Estado, como es la función de transparencia y control social, y específicamente con uno de sus órganos, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, abogada Rivas, en el tema de fiscalización, yo creo que también sí es importante destacar que esto, de alguna forma, o al menos esa es la percepción que tiene mucha gente, el proceso fiscalizador ha servido también para saldar algunas cuentas entre partidos políticos, entre opositores políticos. Ha sido una suerte de persecución, han denunciado los sectores que han sido sometidos a este proceso de fiscalización. ¿Cómo lograr que se tenga un equilibrio necesario en este punto? Porque si no, queda esa percepción, queda ese sinsabor de que esto ha servido básicamente para saldar cuentas. Es importante señalar que existen unas reformas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Antes de estas reformas, pues la Comisión de Fiscalización y Control Político era la que tenía la voz final en materia de fiscalización a nivel de juicios políticos, porque si la Comisión de Fiscalización y Control Político señalaba que no cabía juicio político y archivaba, pues hasta allí quedaba. Luego como resultado de las reformas a la Ley de la Función Legislativa, es que vemos que todas las decisiones de la Comisión de Fiscalización y Control Político terminan en el Pleno de la Asamblea Nacional, y más allá de que la Comisión de Fiscalización y Control Político pudiera sugerir el archivo o inclusive no tener los votos para poder aprobar un informe de archivo o sugiriendo el inicio del juicio político, la decisión final siempre está en el Pleno. Pues vemos realmente que hay una reforma que le estamos sintiendo en este periodo legislativo
donde prácticamente todas las actuaciones de la Comisión de Fiscalización y Control Político han terminado en una decisión final del Pleno. Hay casos en que la Asamblea Nacional, el Pleno, pues ha llegado a obtener los votos dependiendo de si son 70 votos, 92 votos, en función de la naturaleza del cargo, de quienes son sujetos de conformidad con el 131 de la Constitución. Pues ha habido casos en que ha alcanzado los votos y ha habido casos en que no. Y, como digo, en su momento, pues justamente este último proceso de destitución es el que le tiene a la Asamblea Nacional pues realmente complicado en el ejercicio de esta competencia. Pero este es un rol estrictamente político, entonces vamos a ver cómo efectivamente los intereses de los diferentes movimientos y agrupaciones políticas pues entran en juego, sobre todo en estos mecanismos de fiscalización. Leo un poco en su análisis el hecho de que de alguna forma la Asamblea en cuanto a la aprobación de leyes ha cumplido ciertamente con algunos cuerpos legales que eran necesarios, en algunos casos urgentes también para nuestro país en el tema de fiscalización. Los procesos han llegado al Pleno como se establece. Pero ¿a qué se debe entonces un poco la baja aprobación que tiene por parte de la gente? Usted en cualquier sector que se hable de la Asamblea Nacional hay cuestionamientos, hay serios cuestionamientos, se habla de corrupción, se habla de lo que dicen normalmente es no hacen nada, pero aparentemente los números dicen otra cosa. ¿Pero por qué esa percepción? Bueno, primero porque las leyes son algo intangible. No es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una relación con una autoridad de un gobierno autónomo descentralizado, un alcalde, un prefecto, la ciudadanía palpa con obras lo que está haciendo la autoridad local, el gobierno local. A diferencia de lo que pasa con los asambleístas les dan las leyes, que es algo intangible, y solo en la medida en que la ciudadanía tiene que aplicar esa ley va a sentir si el legislador ha hecho bien o malo su trabajo. Entonces hay una percepción porque la calidad de las decisiones que está tomando la Asamblea Nacional no necesariamente están a tono con la demanda de la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? ¿No es cierto? Quiere que se fomente el empleo, quiere oportunidades en el ámbito económico, en el ámbito del crecimiento de emprendimientos. Entonces, solo en la medida en que las decisiones que tome la Asamblea, la calidad de las decisiones que tome, estén a tono con la demanda ciudadana, pues obviamente la percepción de la ciudadanía también va a crecer. Pero, ¿qué es lo que hemos visto en el transcurso de este periodo legislativo, que van a ser ya 2 años el próximo mayo, que inclusive va a haber una renovación de autoridades, van a cambiar todo el Consejo de Administración Legislativa, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones especializadas, en fin, ¿qué es lo que hemos visto? Que han habido un permanente sub y baja en la relación con el Ejecutivo, donde el Ejecutivo plantea, por ejemplo, medidas de carácter económico a través de leyes, y la Asamblea Nacional le dice no, porque los mecanismos que nosotros consideramos son otros. Entonces, en este enfrentamiento es lo que la ciudadanía ha ido perdiendo la credibilidad, ¿no es cierto?, respecto de lo que realiza el legislador. Y también en el ámbito de fiscalización y control político, y a veces el tiempo que se dedica a actividades como la expedición de resoluciones que no tienen eficacia jurídica alguno y que inclusive ha recibido críticas el Parlamento cuando destina parte de su tiempo que podría ser enfocado en el trámite de proyectos de ley en primer y segundo debate, pues lo destina a resoluciones que nada más son de carácter exhortativo. Todo esto termina debilitando. Adicionalmente, que no hay mecanismos de cercanía, de contacto directo con la ciudadanía ve muy distante al legislador, muy distante a la Asamblea Nacional. Todo esto definitivamente redunda en la percepción que existe sobre la misma. ¿Está la Asamblea Nacional cumpliendo en cantidad y no en calidad? Tendríamos que hacer un análisis cualitativo. Eso habría que hacer una medición de la eficacia de las normas que aprueba la Asamblea Nacional a través de un mecanismo que justamente se incorporó en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el 2020, que se denomina la evaluación ex post de las leyes, con la finalidad de ver si efectivamente lo que pretendió el legislador cuando dictó las mismas pues se está cumpliendo. Si es que no se lo está haciendo, pues obviamente es responsabilidad de los legisladores reformar las normas o derogarlas o dictar nuevas leyes, pero necesariamente tiene que salir al territorio y verificar con la ciudadanía si lo que hizo por ello realmente atendió sus necesidades. De otra manera, es imposible que los ciudadanos conozcan a profundidad lo que está haciendo el Parlamento por ellos. Puede tener que ver, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en esta pugna, que fue evidente cuando se somete a juicio político a únicamente cuatro de todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, en una forma, se ha denunciado, discrecional, quienes estaban de alguna forma alineados con la mayoría legislativa, pues no fueron parte del paquete de juicio político, y la posterior pugna que hemos visto, sobre la cual tampoco hay una decisión definitiva. Ellos han regresado a sus funciones, hay acciones legales en medio, otras por resolverse.
Esto también es un hecho que deja deja en mal predicamento a la Asamblea. Definitivamente, o sea, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen como uno de los roles, como una de las competencias de la función legislativa, el fiscalizar el control político. ¿A través de qué? Por un lado tenemos las solicitudes de información, que también ha sido una actividad permanente de las comisiones especializadas y que inclusive ha recibido duras críticas en el sentido de que a veces el mismo día las mismas autoridades son llamadas a varias comisiones y a veces por mismo tema o similares. Es un tema que se debería coordinar a través del Consejo de Administración Legislativa, como sucedió en periodos legislativos anteriores, con la finalidad de poder concentrar en una sola comisión de fiscalización y en una sola comisión especializada pues todos los requerimientos de los legisladores. Otro mecanismo de fiscalización es justamente el juicio político, que solo cabe para aquellas autoridades comprendidas en el 131 de la Constitución. Es algo que está establecido y que tal vez, si bien no es la primera vez que se interpone una garantía jurisdiccional con la finalidad de dejar sin efecto las decisiones adoptadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, sí que es la primera vez que se ha tomado una decisión que les ha resultado favorables, desconociendo esta competencia que tiene la Asamblea Nacional. Más allá de que los argumentos que se plantearon respecto de esta medida cautelar fueron que no existió un informe y que eso presuntamente viola el derecho al debido proceso, cosa que personalmente no estoy de acuerdo, porque de forma alguna la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que en el juicio político, que no empiece en el Pleno, sino que comience el momento en que el legislador con su iniciativa, apoyado en las firmas de respaldo, presenta una solicitud ante el Consejo de Administración Legislativa, el Consejo califica y manda a la Comisión de Fiscalización y Control Político, se sustancia el trámite, los resultados, la decisión de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que tampoco es vinculante porque el Pleno puede apartarse, ya lo hemos visto, termina en el juicio como tal al interior del Pleno, donde, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que se van a analizar es las pruebas que en su momento se practicaron ante la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces, hay una serie de elementos que personalmente, y creo que algunos abogados coincidimos en el sentido de que de fondo pues no cabía de forma alguna que se otorguen estas medidas cautelares. Ahora bien, pues la Asamblea Nacional, entiendo que el día viernes en la tarde ya se le ha notificado la sentencia, de forma tal que ahora lo que le corresponde es presentar el recurso de apelación para que se analice el fondo ante la Corte Provincial, y habrá que ver, dependiendo del caso, si es que inclusive escala a nivel de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y vuelvo a la parte inicial de la entrevista. Estos juicios políticos, tal como se los ha llevado, toda esta dinámica que se ha dado en el juicio, por ejemplo, a los vocales del Consejo de la Judicatura y a la expresidenta de ese organismo, a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, toda esta dinámica, tira y afloja entre mayorías, estas mayorías que se han formado dentro de la Asamblea Nacional solo con un propósito político, incluso en algunos casos ya con algún propósito quizá electoral, desdicen un poco de la esencia de lo que debería ser un juicio político. Bueno, la causal que establece la Constitución es incumplimiento de funciones. Entonces, en esa línea, todo lo que a criterio del legislador se ha considerado como un incumplimiento de las atribuciones y competencias que tienen las autoridades sujetas a control político podría ser susceptible de presentar una solicitud ante el Consejo de Administración Legislativa. Habrán casos que personalmente considero que dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pues efectivamente de la práctica de las pruebas no se desprende este incumplimiento. Inclusive hay varios legisladores que en su momento lo manifestaron en el Pleno respecto de varios juicios políticos que se han desarrollado en este año. Pero finalmente, definitivamente hay que señalar que lo que decanta la decisión que toma el Pleno son los votos. Más allá de estas valoraciones que se realizan al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político con la práctica de las pruebas, pues ya hay una valoración final que realizan los legisladores que se entiende que siempre tiene que estar apegada a derecho y a las garantías que tienen quienes son sujetos de juicio político. Pero definitivamente al final del día pues son los votos, y eso mucho tiene que ver las decisiones que se toman al interior de los movimientos y organizaciones políticas. Doctora Rivas, retos para el 2023 en la Asamblea Nacional. Uno de los principales retos que se enfrenta es la percepción que tiene la ciudadanía con caras al referéndum aprobatorio que vamos a hacer, que modifica la Constitución, que pretende modificar la Constitución en febrero. Recordemos que hay 3 preguntas que dicen relación con la Asamblea Nacional. La primera, con la reducción del número de legisladores. La segunda, que dice relación pues con el traslado de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional para designación de autoridades. Y la tercera, pues con este fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos a través de una revisión de su composición y su integración. Entonces, estos elementos dicen relación
con lo que a juicio del Ejecutivo pues vendría a generar una mejor calidad en la legislación. Claro está que en el primer caso, pues en lo que dice relación con la reducción del número de legisladores, pues en nada se puede decir que esto apunta a garantizar la calidad de la legislación. Es un tema, vivimos una crisis de representación al interior de la Asamblea Nacional, resultado a mi juicio de las últimas reformas al Código de Democracia que pretendieron pues fortalecer los partidos y movimientos políticos cuando realmente eso no ha sucedido y pues la gente no cree en los partidos ni los movimientos, de forma tal que resultó infructuosa esa reforma. Pero obviamente ante la percepción tan baja que tiene la ciudadanía, seguramente esa pregunta pues va a ganar. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa respecto de este traslado de competencias, porque sobre la base de esa misma baja credibilidad, pues la ciudadanía no está segura de que deba ser la Asamblea Nacional la que asuma esta competencia. Yo personalmente me inclino porque así sea, porque más allá de que podemos cuestionar a los representantes que integran actualmente el Parlamento, no puedo dejar de reconocer que es el máximo órgano de deliberación democrática y es el contrapeso del Ejecutivo. Es un órgano al que a mi juicio debería efectivamente estar esta competencia. Habrá que ver qué pasa, sobre todo al inicio del próximo año, en que pues, estarán enfrentados pues a la decisión ciudadana y el referéndum constitucional. Será un termómetro interesante ya las seccionales y la consulta popular de 2023, pero ¿será tiempo suficiente para que la Asamblea recupere ese tiempo perdido, recupere esa percepción en contra que tienen por parte de la ciudadanía? Nos referimos al primer mes de 2023. Muy difícilmente, además que no creo que toda la Asamblea esté en la línea de que, por ejemplo, competencias como las del Consejo de Participación Ciudadana, cuando lo más lógico debería decir que sí, estén de acuerdo con que se trasladen a la Asamblea Nacional y no permanezcan en el Consejo. También habrán preguntas en las que está dividida la Asamblea Nacional, habrán preguntas que a título personal los legisladores pues estarán de acuerdo y habrá otras que sus movimientos de decisiones políticas pues se orientarán por un voto a favor o en contra. Pero el tiempo es demasiado corto, además que tienen también en sus manos la responsabilidad de una reforma parcial de la Constitución sobre el tema de seguridad, que también es algo con lo que la ciudadanía está muy pendiente a la decisión que tomen los legisladores. Esperamos definitivamente que en el tema de seguridad pues estén a tono con lo que nosotros demandamos en el país. Y el reto es gigante y el país demanda así. Abogada Rivas, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Fausto. Una buena noche. Muchas gracias. Una buena noche. También a la abogada Livia Rivas, abogada experta en derecho parlamentario, nos ha comentado un poco sobre la percepción en contra que existe por parte de la ciudadanía respecto de la actuación de la Asamblea Nacional en este 2022, algunos de los trabajos, de las acciones que tiene en su agenda que han sido cuestionadas y también cuáles son los retos para el 2023. Recuperar esa credibilidad, algo difícil, al menos hasta la consulta popular que se viene ya en los primeros meses. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.